Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tus cursos bíblicos. Estamos ahora iniciando con este curso básico F. Estoy muy contenta de estar delante de ti, de tener la bendición de compartir de la palabra y eres bienvenido. Qué gusto que estés nuevamente con nosotros y ya estamos en el básico F y vamos a mirar nuestro primer tema. El tema que el día de hoy Dios ha preparado para nuestro corazón es el tema de oración por dirección. Oración por dirección de nuestro curso básico F. ¿Y qué te parece si para iniciar con este tema lo ponemos delante de Dios? Que sea Dios tomando control de esta enseñanza. ¿Te parece? Padre, qué bendición estar delante de ti, qué bendición poder estar frente a una cámara, pero sobre todo, qué bendición tener tu palabra y que seas tú a través de tu palabra enseñándonos, ministrándonos, guiándonos hacia tu verdad, hacia esos planes que tú quieres para nuestras vidas. Te bendecimos en este día, agradecemos por tu palabra. Yo me pongo en tus manos, toma control de todo, del audio, de la lluvia, aún de todos esos ruidos que hacen allí nuestros vecinos, pero sé tú tomando control y llevando tu palabra a donde nosotros ni siquiera imaginamos. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Muy bien, pues como yo te comentaba, estamos viendo el tema de oración por dirección. Voy a compartir nuevamente nuestra presentación, ¿ok? Y me dije, es un gusto estar aquí contigo y vamos a mirar nuestra cita base, ¿te parece? La tenemos en el Evangelio, en la versión de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y pues como en todos los cursos, ¿no? Siempre te pedimos que tengas ahí a la mano tu Biblia, tengas una libreta para tomar notas, apuntes, anotes todas las dudas que tú tienes, todas las preguntas que quieras hacer para que en nuestra próxima sesión de Zoom, que será el 3 de octubre, domingo 3 de octubre a las 5 de la tarde, podamos resolver esas dudas, que sea Dios ayudándonos, ¿no? A resolver esas dudas. Muy bien. Dice la palabra de Dios en nuestra cita base, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es que sí, ¿verdad? Eh, no basta con decirle o decirle a las demás personas, ay, mi Señor es Jesucristo, si hacemos lo contrario a lo que dice su voluntad. O no basta nosotros en oración estarle diciendo, Señor, Señor, tú eres mi Dios, cuando no sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros reconocimos a Jesucristo. Yo lo hice. Yo creo que tú también lo hiciste, ¿verdad? Y por eso estás mirando este video. Cada uno de nosotros reconocimos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Y un Señor tiene dominio y tiene autoridad ¿sobre qué? Sobre nuestro corazón, sobre nuestra voluntad. Por tanto, no podemos decirle Señor y hacer pues lo contrario a lo que Él nos dice, ¿no? O hacer pues, nuestra voluntad. Eso no es posible. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran herramienta y esa herramienta se llama oración. Gracias a esa herramienta nosotros nos podemos acercar a Él de manera confiada y preguntarle y incluso decirle cómo quieres que haga esto o pedirle instrucciones y de esa forma nosotros vamos guiando justamente nuestro caminar, pero siempre sometiéndonos, ¿no? Sometiéndonos a esa autoridad que Él tiene como Señor. Ahora bien, nuestro Señor, y eso es algo que también quiero dejar claro, nuestro Señor no es como aquellos
señores, ¿no?, que abusaban del pueblo, esos señores feudales que esclavizaban a sus siervos. No, bien lo dice la palabra, Él es nuestro Señor y la carga que Él nos hace llevar es ligera, ¿no? Ahí lo dice el Evangelio, ligera su carga, por lo tanto podemos llegar a Él. Y, y además de ser nuestro Señor, es un Padre amoroso. Entonces, solo es dejarnos guiar conforme a lo que él quiere, ¿no? Eh, tenemos, yo te dije, algo muy preciado, que es esa herramienta. Tenemos algo muy preciado, que es esa relación personal con Él. Entonces, usemos de esa conexión que tenemos con Él, usemos de esa relación personal que tenemos con el Señor para poderle pedir guía para cualquier asunto. ¿Te parece? Bueno, ya si iniciamos con el primer punto de nuestro tema, nuestro primer punto del tema habla acerca de encomendar nuestros caminos a Dios. ¿Cómo encomendamos nuestros caminos a Dios? Bueno, pues aquí quiero primeramente decirte que antes de Cristo, la verdad es que hacíamos lo que mejor nos parecía. ¿Estás de acuerdo? Y aparentemente éramos libres, ¿sí? Éramos libres de hacer nuestra voluntad, libres de decidir, pero en realidad, ¿sabes qué? Que estábamos esclavizados. Sí, estábamos esclavizados al pecado. Entonces, hacíamos, pues, conforme a nuestra voluntad, pero esclavizados al pecado que ya vivía, que ya habitaba en nosotros. Entonces, a veces pues nos confundimos, ¿no? Pensábamos que quizás antes en Cristo teníamos libertad y ahora que somos cristianos no tenemos libertad de hacer las cosas. No, en realidad el Señor nos da libre albedrío. Por lo tanto, tenemos esa libertad y esa capacidad de decidir. Ajá. Solo que antes de Cristo, pues decidíamos conforme al pecado que nos esclavizaba. Y ahora somos libres de pecado. Y ahora, entonces, debemos de aprender ¿a qué? A encomendar nuestro andar, nuestro camino al Señor. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso de encomendar nuestros caminos a Dios? Pues es a través de la oración. A mí me gusta mucho la palabra, ¿no? Cuando dice que Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Hay un salmo, ¿no?, que bien conocido por todos, que es el Salmo 23, en donde está muy claro, ¿no?, que Él es nuestro pastor y nada me faltará, ¿no? Hasta nos lo sabemos de memoria. Pero también en ese salmo, fíjate, allí busca la palabra en el Salmo 23:3, dice que además de que Él como mi pastor va a confortar mi alma, ese salmo dice que Él me guiará por sendas de justicia y solo por un hecho, por amor de su nombre. Entonces, Él me va a guiar por sendas de justicia. Él como mi pastor me va a guiar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender cuando debemos de encomendar, ¿no?, nuestros caminos a Dios? Aprender a reconocerle a Él como, ya lo habíamos dicho al principio en la introducción, como Señor, pero también como pastor, como ese guía, como quien sabe y tiene ese conocimiento de dónde llevar a pastar a sus ovejas, quien tiene ese cuidado de sus ovejitas. ¿Ah? Así, Dios es nuestro pastor y Él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, reconozcámoslo como lo que es, como ese pastor. Y también algo importante, debe de haber sencillez en nosotros. Las ovejitas son dóciles, las ovejitas son muy diferentes, por ejemplo, a las cabras, ¿no? Las cabras son medias rebeldes y andan de aquí para allá, ¿no?, saltando por las rocas. Y en cambio, las ovejitas son dóciles, se dejan guiar con el cayado
con la voz de su pastor, reconocen la voz de su pastor y son dóciles. Entonces, debemos de ser sencillos, dóciles a lo que Dios nos quiera mostrar y dónde nos quiera llevar, ¿no? No revelándonos ay, tú me quieres llevar por allá, no, yo quiero ir por acá, ¿no? No. Entonces, eso es lo primero. Igual, fíjate, el salmista David nos invita justamente a esto en el Salmo 37:5. Salmo 37:5, ¿lo tienes? Dice la palabra: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Entonces, esta es una invitación que nos hace el salmista. Encomienda al Señor, a Jehová, tu camino. Confía en él. Una ovejita confía en su pastor. Y también a eso se refiere la sencillez, a que debemos de confiar en nuestro pastor. Confía en él. ¿Y qué va a pasar? Él va a hacer. Él te va a guiar por el mejor camino. Él te va a dar la mejor respuesta. Pero tienes que confiar en él. Es necesario confiar en él, ¿sí? En su poder, confiar en su nombre. Por ello, fíjate, nuestra oración diaria debe de ser en ese sentido en el que oraba el salmista. Ahí en el Salmo, ahora acompáñame al Salmo 43:3, ¿no? Como dice el salmista: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entonces, siempre reconocerle como Señor, como el que nos va a llevar por el mejor camino, como nuestro pastor, siendo sencillos y usar de esa herramienta de la oración, de esa comunión que tenemos con Él para de manera diaria, de manera constante, que sea un hábito, decirle: Señor, envía tu luz y tu verdad. Hacer caso a esta oración a la que nos invita el salmista, ¿no? De envía tu luz y tu verdad, y yo confío en que éstas me guiarán. Y verás resultados, verás respuestas. ¿Amén? Bueno, sigamos en el siguiente punto. Debemos de someter nuestras actividades en oración a Dios, siempre. Mira, en cursos anteriores ya hemos dejado muy claro que al ser cristianos nosotros no estamos adoptando una nueva religión, sino que ahora podemos tener una relación muy cercana, una relación estrecha. ¿Con quién? Con nuestro Padre, con el Señor, a quien reconocemos como Padre, como Pastor. Es por ello que en lugar de religión, el cristianismo es una forma de vida en donde Cristo es el centro de nuestra vida y por lo tanto es el centro de todas las actividades que hacemos. Es por ello, hermano, que nuevamente el salmista nos invita a encomendar, es decir, a someter nuestras actividades al Señor, someter todo lo que hacemos, someter nuestras obras al Señor. Acompáñame, por favor, allí al libro de Proverbios. Vamos a mirar Proverbios, capítulo 16, verso 3. Dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tus obras. O sea, somete tus actividades, somete todo lo que tengas que hacer durante el día, durante esa semana o durante ese mes, en oración al Señor. Y entonces dice el salmista: y tus pensamientos serán afirmados. O sea, Él afirmará nuestros pensamientos, en donde ¿cómo son nuestros pensamientos? O sea, yo creo que ninguno se desea mal, ¿no? Para con uno mismo, sino que
tus pensamientos y mis pensamientos, hermanos, son de bien para mi vida, ¿no? Entonces, Él va a afirmar esos pensamientos de bien para nuestras vidas, cuando nosotros sometemos nuestras obras, nuestras actividades al Señor. Obvio, Él va a afirmar nuestros pensamientos ¿en qué? En su palabra. Él va a afirmar nuestros pensamientos no en nuestra voluntad, o sea, quiero que se entienda bien esto, ¿no? O sea, yo te decía, todos tenemos pensamientos de bien, ¿no? Para cada uno o para sí mismos, ¿no? Pero no necesariamente Él va a afirmar esos pensamientos en lo que nosotros queremos conforme a nuestra voluntad, ¿sí me explico? Sino más bien Él va a afirmar nuestros pensamientos en su palabra, en su voluntad, no en la nuestra, en ese bien que Él desea para nuestra vida, pero conforme a su voluntad, porque a veces pensamos que el bien para nuestra vida, bueno, pues es estar ahí en medio de una playa y disfrutando, ¿no? De unas cervezas, ¿no? Quizás. Y quizás ese es el bien para nosotros, pero ese no es el bien que desea el Señor. Entonces Él va a afirmar nuestros pensamientos en su verdad, en lo que Él quiere hacer de nuestra vida, del diseño que Él tiene planeado para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para esa carrera profesional que Él nos dio, nos permitió estudiar, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahora, el siguiente punto es someter nuestras decisiones. Nuestras decisiones. En este punto podemos decir que nuestra vida está llena de decisiones. ¿Estás de acuerdo? Decisiones que debemos de tomar, como, debo de continuar tomando cursos, ¿no? Debo de continuar. Es que pues, ya entré a la secundaria o quizás ya entré a la prepa o a la universidad y no, ya tengo bien poquito tiempo, entonces debo de seguir tomando cursos. O si me hacen una nueva propuesta de empleo, ¿la debo de tomar? ¿No? Entonces, siempre son decisiones, ¿no? En torno a, pues, la escuela que debo de elegir para continuar con mis estudios, o la escuela a la que ingresarán mis hijos, o alguna oferta de trabajo, quizás mudarme de casa, o cómo tener una mejor calidad de vida, etcétera. Siempre decisiones que tomar. Y todas esas decisiones que debemos de tomar son en torno, déjame decirte, sí, a tener una mejor forma de vida, pero todo ello contribuye a esa herencia que quiere el Señor dejarnos, una herencia que Él promete para nosotros, ¿no? Es parte de lo que Él quiere para nosotros, como lo que podría ser también parte de una herencia, un hijo, ¿no? O quizás la decisión sobre quién va a ser mi esposa o mi esposo, ¿no? Entonces, es así que dejemos, ¿no? Dejemos como lo indica el Salmo 47:4, por favor, búscalo ahí en la escritura, el Salmo 47:4, dejemos que Él elija nuestras heredades. Yo te decía, todo eso que por lo que debemos de decidirnos, va a ser al final una heredad, algo que poseamos, ¿no? Por ejemplo, pues un trabajo, quizás una carrera, lo que te decía, un esposo, una esposa, pues es parte de esa heredad que quiere el Señor de nosotros. Dejemos que Él decida sobre nuestras heredades. Por eso el Salmo 47:4 dice, fíjate, Él nos elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob al cual amó. Luego dice Selah, ¿no? Que es esa última parte es como reflexiona. Entonces, Él nos elegirá nuestras heredades. Entonces,
sometamos nuestras ahora decisiones a Dios en oración, para que no sea en base o no elijamos en base a lo que nosotros creemos mejor, sino a lo que Él considera mejor para nosotros. Quizás a mí me gustaría ir a una escuela porque para mí es mejor porque me queda más cerca de la casa, ¿no? Pero quizás el Señor quiere que vaya a una escuela que me queda a 1 hora de camino, porque quizás allí se brinda mejor enseñanza. Y quizás durante ese trayecto del camino el Señor me va a permitir evangelizar. Yo no sé, ¿no? O puede ser lo contrario. Quizás yo quiero ir a esa escuela que queda a 1 o 2 horas de mi casa porque dicen que es la mejor escuela. Y no quiero ir a la que está en mi barrio, en mi comunidad, en mi municipio, ¿no? Porque ya quiero salir de mi pueblo, ¿no? Así pasa con muchos. Y el Señor, si yo dejo que Él elija, el Señor me dice, la que está en tu pueblo, la que está ahí en tu barrio. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios te va a usar. Ajá. Y porque quizás es ahí donde el Señor aún te va a bendecir con mayor tiempo, ¿no? No vas a tener que perder tiempo en trasladarte. Puede ser. Pero dejemos que Él elija sobre nuestras heredades, entendiendo por heredades pues todo aquello, ¿no? Que en algún momento vamos a poseer en base a esa decisión que tomemos, como puede ser una casa, un trabajo, eh, sobre nuestros hijos son heredades, ¿no? Herencia, ¿no? Dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos, y así. Muy bien. Ahora, para poder elegir conforme a la voluntad del Señor, pues hay que pedir instrucciones, ¿no? Hay que pedir esa guía a través de la oración y hay que pedir instrucciones. ¿Cómo? Como lo hacía David, ¿no? Dice el Salmo 143. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Eso es lo que está diciendo David. Y en el verso 8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Entonces, allí David le está diciendo, yo estoy atento, Señor. Tú hazme oír, hazme entender, hazme saber cuál es el camino correcto. Dame esas instrucciones precisas. Realmente era lo que le estaba diciendo David. Y así oraba David. Y nosotros podemos mirar, ¿no? A través de la palabra, esos ejemplos de que en base a esas oraciones que hacía David, pues realmente el Señor respondía y el Señor guiaba en, en esa oración. Ok. Vamos, por favor, a Primera de Samuel. Allí vamos a ver un ejemplo. En Primera de Samuel, capítulo 23, versos del 1 al 5. 23 versos del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice la palabra. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, ¿no? David, ¿qué hizo? Pedir, ¿qué? Instrucciones. Eso fue lo que hizo David. Consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Y yo creo que David pensó como muchas veces nosotros, ¿no? Que el Señor nos contesta y a veces decimos, ay, Señor, ¿será correcto que esta haya sido tu respuesta? Quiero estar segura de tu respuesta.
que efectivamente seas tú quien me hayas dicho, quiero tener esa claridad en mis pensamientos, en mi corazón, ¿no? Y, y ve lo que dice la palabra. El Señor le dice, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces, ahí es donde hacen dudar, ¿no? A David, ¿no? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Entonces vemos cómo David le pregunta incluso dos veces le pide esa instrucción, ¿no? Y el Señor le contesta, ¿no? Le contesta, levántate y desciende. Desciende porque yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y verso 5 dice, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Wow, ¿no? Entonces, vamos a aprender de David. Es aquí, aquí es uno, Primera de Samuel 23 del 1 al 5. Entonces, como ya te dije, aprendamos del ejemplo de David. Y también tenemos otro ejemplo. Ahí en Números 20, versículo 6, este ejemplo es de Moisés y Aarón. Números 20, te dije el versículo 6, dice la palabra de Dios. Bueno, antes quiero decirte, ¿no? O sea, habían llegado ahí al desierto y entonces pues no había agua para todo el pueblo de Israel. Y entonces empiezan ahí a murmurar y juntarse en contra de Moisés y de Aarón, y casi el pueblo dice, ay, nos hubiéramos regresado, ¿no? Eh, eh, a Egipto, hubiésemos muerto, ¿no? Entonces, para no estar aquí muriéndonos de sed. Pero, ¿qué pasa? En el verso 6 dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y me llama la atención esta parte, dice, y se postraron sobre sus rostros. Esta parte de, y se postraron sobre sus rostros, ¿por qué crees que se postraron sobre sus rostros? Reconociendo, ¿no? Reconociendo esa autoridad que tiene el Señor. Entonces, esta actitud de postrarte sobre tu rostro es en señal de esa actitud de tú eres Dios, tú eres el Señor, yo soy siervo, dime tú qué debo de hacer. Entonces, realmente Moisés lo que le estaba pidiendo aquí al Señor eran instrucciones de qué hacer con ese pueblo tan quejumbroso, qué hacer, porque todos se le abalanzaban a él y a su hermano Aarón. Entonces, ¿qué debían de hacer, no? Para contener a todo ese pueblo. ¿Y qué pasó? Dice ahí el verso 6, se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Wow. Y habló Jehová a Moisés diciendo, le dio instrucciones, ¿te das cuenta? Se toma la vara. Entonces la primera instrucción era, toma la vara. ¿Estás de acuerdo? Segunda instrucción, y reúne la congregación, es decir, junta al pueblo. Segunda instrucción, tú y Aarón, tu hermano, ambos lo tenían que hacer. Tercera instrucción, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Es decir, tenía que tomar la vara en señal de autoridad, reunir a la congregación y hablarle a la peña para que ella diera agua. Eso era. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? Dijo, ¿qué hizo Moisés?
Bueno, pues antes de decirte lo que hizo Moisés, vámonos al siguiente punto del tema, que es acerca de que una vez que pedimos esa instrucción de parte de Dios, nosotros debemos entonces de obedecerla. Ajá. O sea, no es suficiente con, con, con pedir esa dirección en oración, sino estar dispuestos a obedecer la instrucción. Es como cuando vamos al médico, nos extiende nuestra receta, pero pues, si una vez que nos dan la receta la dejamos ahí perdida o como olvidada, pues de nada sirve. Debemos de seguir las instrucciones, ¿no? Comprar tal medicamento y administrárnoslo. Pasa lo mismo, ¿no? Cuando ahora ya tenemos estos aplicativos móviles como es el Waze o Google Maps. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos saber cómo llegar a cierto lugar, a cierto destino? Pues le pedimos ayuda, ¿no? A Waze, le ponemos allí a dónde queremos llegar y el Waze nos indica las mejores rutas, nos propone las mejores rutas, pero si en cambio de nosotros seguir la mejor ruta, nos vamos por una ruta que ni siquiera nos aconseja el Waze y porque así a mí me pareció la otra vez mejor, pero resulta que ahora el Waze no me la está señalando. ¿Por qué? Porque quizás haya una manifestación o porque quizás haya tráfico o porque quizás dentro de ese camino están arreglando, están haciendo obras por parte del municipio, pues entonces, como que para qué le pedimos, ¿no? Esa ayuda al güey si no le vamos a hacer caso. Entonces, cada que nosotros nos sometamos en oración a Dios y le pidamos dirección, le pidamos sus instrucciones, y una vez que el Señor nos las dé, pues debe de haber obediencia. Ajá. Debe de haber obediencia. ¿Sabes para qué? Para que nosotros podamos mirar la fidelidad de Dios y podamos mirar sus promesas. Porque si no, pues va a ser en balde, ¿no? Va a ser en balde. ¿Qué pasó en este caso de Moisés? Las instrucciones eran muy claras. Acuérdate, 1, toma la vara. 2, reúne al pueblo. 3, habla, ¿no? Habla a la peña. Hablad a la peña a la vista de ellos. Y la peña dará su agua. Esa era la instrucción. ¿Qué pasó? Versículo 11. No, versículo 9, desde el 9, ¿va? Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Efectivamente, tomó la vara. Eso sí lo hizo bien, cumplido. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña y les dijo, 2, reunieron a la congregación. Hecho, ¿va? 3, y les dijo, ay, me perdí. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y las bestias. Pregunta, ¿hizo Moisés lo que le había dicho el Señor? ¿Qué te parece si esto me lo respondes en nuestra próxima sesión de Zoom? ¿Va? Me lo respondes en la próxima sesión de Zoom. ¿Qué pasa? En el verso 12, pero no solamente me vas a responder si hizo o no hizo, sino por qué no hizo lo que Dios le mandó. ¿Va? Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Entonces, bueno, ya ahí tienes parte de la respuesta. No hizo Moisés conforme lo que le dijo el Señor, pero tú me vas a decir por qué no lo hizo. ¿Cuál era la instrucción? ¿Qué hizo Moisés? Y por lo tanto, ¿por qué no hizo lo que Dios le dijo? Y entonces,
¿qué iba a pasar? Pues resulta que entonces Moisés no iba a mirar la tierra de la promesa. No se le iba a permitir entrar junto con el pueblo de Israel a esa tierra prometida. Y lo podemos nosotros mirar, ¿no? Mirar allí te voy a dar la cita, no la tengo, sí, en Números 20, no, si lo tengo, no, Deuteronomio 32, perdón, Deuteronomio 32, 48, 52, léelo allí, léelo en tu casa con tiempo, ¿no? Y mira cómo efectivamente, o sea, cuando ya el pueblo iba a pasar a la tierra prometida, lo único que le permitió el Señor a Moisés fue subir al monte Nebo, al monte Nebo, que justamente, que actualmente está en tierra de Jordania, para mirar desde ahí esa tierra prometida. Desde la altura de ese monte Nebo se puede mirar con mucha claridad la ciudad de Jerusalén, se puede, sobre todo cuando no está nublado, ¿no? Pero se puede visar, se puede mirar Jerusalén y aún parte del Mar Muerto, ¿no? Entonces, solamente Dios le permitió mirarlo, pero no le permitió entrar. Enseñanza, hermano, cuando tú le pidas guía en oración al Señor y el Señor te dé respuestas, obedece. No te quedes mirando de lejos las promesas. Obedece para que puedas tomar las promesas. No las mires de lejos, sino que las puedas tomar y las puedas ver de muy cerca. Las puedas incluso vivir. Amén. Ok, bueno. Ahora, nuestro siguiente punto es acerca de cómo la voluntad de Dios pues es contraria muchas veces a las alternativas humanas, ¿no? Y del enemigo. ¿Por qué? Porque pues ante diferentes situaciones a las que muchas veces nos enfrentamos, pues tenemos varias opciones. Una de las opciones es decidir dejarnos guiar por Dios. Eso de decidir dejarnos guiar por Dios, ¿cómo decirte? Tiene implícito, tiene implícito el dedicar tiempo a esa relación con nuestro Dios. Dedicar tiempo, apartar esos tiempos, irnos a esos lugares desérticos, ¿no? Como lo hacía Jesús para encontrarnos con el Padre allí. Entonces implica, déjame decirte también, hacer sacrificios, sacrificar horas de sueños, ¿no? De sueño, ¿no? Quizás en la noche, en la mañana, para dedicar esos tiempos con el Señor, para dejarnos guiar. Y otra opción es, pues, como lo puedes mirar en la pantalla, esas alternativas humanas, ¿no? O aquellas que nos pone el enemigo. Y en la palabra encontramos varios ejemplos. Mira, te voy a mostrar, dos ejemplos. Uno de ellos es la de la viuda de Sarepta. Y otro ejemplo, mira, quizás ya estoy mirando un poquito el tiempo, quizás lo expliquemos un poquito más en nuestra sesión Zoom, si nos tardamos mucho en esto, ¿no? Pero acompáñame a Primera de Reyes 17 desde el versículo 8. Entonces yo te decía, tenemos dos opciones, ¿no? En este caso, la voluntad de Dios, las alternativas humanas o del enemigo, ¿no? Pero la mejor opción siempre es la que Dios nos da. Eso lo debemos de tener bien claro. Ahora, en Primera de Reyes 17:8 dice, vino luego a él palabra de Jehová. ¿A quién? A Elías.
al profeta Elías. Entonces dice, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Ah! ¡Qué fuerte!, ¿no? Esta era la situación. Era una viuda con un hijo que ya no tenían nada, ¿no? Solamente tenían ese puñado de harina, con ese puñado de harina le iba a preparar pan a su hijo y un poco de aceite en la vasija. Y lo iba a preparar, ¿no? ¿Para qué? Para que comiera junto con su hijo y se dejasen morir. ¡Qué fuerte! Entonces, la opción o alternativa de la viuda había sido el dejarse morir junto con su hijo. Y esa opción, estarás de acuerdo conmigo, que esa opción no provenía de parte de Dios. ¿Estás de acuerdo? Esa opción venía de ese ataque que muchas veces tenemos todos, que es ese ataque del enemigo. Porque nuestro Dios es Dios de vida. Entonces esa opción no podía venir del Padre. Ahora, otra opción que podría haber tenido la viuda es pues haber ido a pedirle, ¿no?, a sus vecinos y endeudarse, ¿no? Esa es una alternativa también humana y que también no es nada buena y es de parte también del enemigo. Pero sigamos leyendo. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, de la vasija, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué promesa tan hermosa, ¿no? Qué promesa, y esa palabra no venía de Elías, el profeta. Acuérdate que los profetas son solamente esos siervos que son usados por el Señor, por lo tanto se convierten en la misma boca de Dios. Entonces era Dios diciéndole esa promesa, que la harina de la tinaja no iba a escasear, ni el aceite de la vasija iba a disminuir hasta el día en que el Señor hiciese llover sobre la faz de la tierra. Entonces, versículo 15, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, esa opción fue desechada y la viuda creyó, y la viuda le preparó ese pan a Elías y se hizo la promesa. Por eso la mejor opción es la que Dios nos da, aunque nuestros ojos miren otra cosa, ¿no? Nuestra vista mire otra cosa. Pero por eso qué importante es confiar en que nuestro pastor hará, ser dóciles como ovejitas. Bueno, el otro ejemplo que íbamos a usar
que te invito a la reunión de Zoom para que lo podamos mirar allí, es el ejemplo de Abraham. Pero pues lo miraremos en nuestra sesión Zoom, ¿va? Ahora, pidiendo sabiduría es el siguiente punto de nuestro tema. Yo te diría, pues pedir sabiduría como Salomón, como lo hizo el rey Salomón. Vamos a mirar allí en el libro de Primera de Reyes 3, en el primer libro de Reyes 3, versículos del 5 al 12. ¿Sí lo tenemos? Del 5 al 12, versículos del 5 al 12. Dice la palabra, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Okay. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate. Dios diciéndote, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Wow, ¿no? Y yo lo que puedo mirar aquí es que Salomón pidió esa sabiduría para llevar a buen cauce su responsabilidad como rey, ¿no? Es muy claro cuando le dice al Señor, pues ya, o sea, tú cumpliste lo prometido a tu siervo David, y aquí está uno de sus hijos sentado en el trono, pero yo no sé ni siquiera cómo andar. Y tu pueblo es tan numeroso, ¿no? Y entonces lo que él quería era llevar a buen cauce esa responsabilidad que tenía ya a su cargo. Y aquí la pregunta, mi hermano, es, ¿qué responsabilidad tienes tú? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Quizás terminar una carrera, terminar tu servicio social, ser cabeza de familia, la educación de tus hijos, en tu trabajo, quizás tienes responsabilidades específicas. ¿Y qué te parece si usamos de esta buena conexión con el que tenemos con el Señor para pedir esa dirección y pedirle sabiduría para poder llevar a buen cauce, a buen camino, a buen puerto esa responsabilidad que tenemos a nuestro cargo, ya sea en cualquier rol en el que Dios nos haya puesto, ¿no? Como hijos, como padres, como empleados en alguna organización, en alguna compañía, como en la familia, ¿no? Como padres de familia, ¿no? Etcétera. Entonces, es una buena práctica. Así que hagámoslo. Sigamos el ejemplo de Salomón. Amén. Ahora, hay cosas obvias de la voluntad de Dios.
y que es una cosa obvia, que es muy claro, ¿no? Es muy claro muchas veces cómo, qué es lo que Dios nos está diciendo, cómo hacer su voluntad. Por lo tanto, a veces queremos pedir dirección para obviedades y sabes que Dios no responde a esas obviedades porque es tan claro, o sea, Dios nos ha dado entendimiento para comprender esas cosas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son obvias y que a veces nosotros por necedad, ¿no? O por darle la vuelta, ¿no? Ya sabemos la respuesta de Dios y nada más le queremos dar la vuelta, ¿no? Queremos ganar tiempo o no queremos hacer simplemente su voluntad. Entonces, tengamos cuidado con ello. Ajá. Tengamos cuidado con ello. Por ejemplo, pedir dirección, ¿no? Para que Dios me muestre si debo de dejar a la mujer con la que estoy engañando a mi esposa. Hermano, eso es obvio. Eso es obvio porque si estás en esa situación, pues estás en adulterio y obviamente la palabra de Dios es muy clara en ese sentido. Entonces, no preguntes obviedades. O vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo ya un auto, el auto funciona perfecto y se acaba de descomponer la lavadora, ¿no? La lavadora de la casa y además mis hijos necesitan ya de una recámara, ¿no? Así. Y resulta que yo le estoy preguntando al Señor si debo de decidir entre cambiar el auto que yo tengo y que funciona perfecto por uno último modelo o comprar la lavadora que necesita mi esposa y la recámara que ya requieren mis hijos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, hagámosle caso a la palabra, ¿no? Recuerda lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Justamente pedimos para gastar en vuestros deleites. Entonces, eso lo debemos de tener muy claro. ¿Te parece? Bueno, ahora, último punto, la Biblia como guía. Entonces, con ayuda de su espíritu, el Señor nos guía a través de su palabra y nos guía para ser hombres sabios y para ser mujeres sabias y prudentes, ¿sí? Primero que nada, acompáñame a Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, si tú y yo somos hijos, es porque tenemos, además de haber recibido a nuestro Padre, además de haber recibido a nuestro Padre como Señor, además de haber recibido a Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos guía y nos guía a toda verdad. Entonces, es importante que nosotros sepamos. A ver, hermano, permíteme. Algo está pasando. Ay, permíteme, hermano. Ya. Pensé que no se estaba compartiendo allí la pantalla, perdón, pero regresamos. Entonces, lo que yo te decía es que cuando nosotros recibimos a Cristo, no solamente recibimos al Padre y a Jesús, recibimos al Espíritu. Y el Espíritu es quien nos está ayudando. Entonces, en esta parte de que si somos hijos, todos somos guiados por el Espíritu de Dios, es una verdad y eso lo debes de creer. Entonces, cuando nosotros estamos en esos tiempos de oración,
el Espíritu nos está guiando y nos está guiando a toda verdad. Y esa verdad justamente es la palabra. El mismo Evangelio nos los dice, ¿no? Cuando Jesús dice, yo soy la verdad. Él se autoproclama como la verdad. Y Jesús es la palabra puesta en acción. Entonces, cuando la palabra me dice que yo como hijo soy guiada por el Espíritu, y luego hay otra palabra en donde dice que en Juan 16, si quieres búscalo, Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Nos guiará a qué? A esa palabra de verdad, a ese buen consejo, nos guiará a esa instrucción precisa que debemos de seguir ante esa situación que le estamos exponiendo a nuestro Dios. Entonces, la Biblia es esa guía que nosotros tenemos. Si nosotros oramos, el Espíritu nos ayuda, pero el Espíritu nos revela las cosas de cómo debemos actuar a través de la palabra. Es por eso también importante no desechar esos tiempos de lectura de la palabra. Ahora, acompáñame al Salmo 119, 38, no, 119, 105, perdón. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y efectivamente, o sea, la palabra es quien nos alumbra cuando nosotros no sabemos qué hacer en esa situación, ¿no? Cuando no tenemos claridad, cuando hay obscuridad en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento, y viene la palabra y que es como esa lámpara que nos alumbra, ¿no? Y esa lumbrera mi camino, ¿no? Porque me guía a dónde dirigir mis pasos. Y es eso. Ahora, quiero concluir con la cita base, fíjate. Quiero concluir con nuestra cita base, ¿te acuerdas? Allí en Mateo 7:21, ¿cómo dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ya te dije, la voluntad de nuestro Padre la conocemos a través de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces sigue diciendo ahí el Evangelio, ¿no? De Mateo 7, ahora en el versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así que la invitación está hecha, hermano. A orar pidiendo por dirección, leer la palabra, que es esa verdad a la que nos guía siempre su espíritu, obedecer sus instrucciones para que entonces de esta forma nosotros seamos considerados como este hombre prudente, como esos hombres y como esas mujeres prudentes que edifican su casa sobre la roca, porque se han dejado guiar por Dios y no solamente han recibido la instrucción de Dios, sino que han obedecido a la instrucción de Dios, que no solamente le dicen Señor, Señor, sino que han hecho conforme a esa instrucción que el Señor les ha dado, ¿sí? Por eso, nuestra conclusión, pues es la siguiente, que si tenemos realmente como Dios, como Dios,
si tenemos realmente a Dios más bien como el Señor de nuestra vida, hagamos uso de esa relación que tenemos con Él y de esa confianza que tenemos con Él, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo. Así que preguntémosle y pidámosle dirección sobre nuestros caminos, sobre nuestras actividades y decisiones. Y no solamente cuando estemos en problemas, sino diariamente, para que entonces sea hecha su voluntad en nuestra vida. Esa es la conclusión y esa es la invitación también, hacer uso de esa relación que tenemos con Él, tan única, tan estrecha, y en esa confianza pidámosle de esa dirección. Sometamos nuestros caminos, nuestras actividades, nuestras decisiones a su voluntad. Amén. Porque solo así vamos entonces a entrar en la promesa. No mirar de lejos la promesa, sino entrar a esa tierra prometida. Vamos a orar y así despedimos la reunión, ¿te parece? Padre, gracias por esta enseñanza, te bendecimos. Gracias porque tenemos al Espíritu que nos ayuda, Dios, y aún nos ayuda a pedir esa dirección en nuestras vidas, y aún nos guía a esa verdad que tú nos has de mostrar a través de tu palabra, para que nosotros sepamos en todo momento por qué camino ir. Sé siempre esa lumbrera, Dios. Sé siempre esa lámpara a nosotros, a nuestros pies, esa lumbrera a nuestros caminos, para que sepamos dónde ir, para que escojamos, Dios, y decidamos de manera correcta. No hagamos nuestra voluntad, no sigamos haciendo nuestra voluntad, sino que hagamos tu voluntad, porque solo así nosotros podremos mirar tus promesas, no de lejos como lo hizo Moisés, sino de cerca. Vamos a poder aún disfrutar de ellas. Gracias, Dios. Te bendecimos y aún pido que tú bendigas la vida de cada uno de nuestros alumnos, cada una de esas personas a quien llegue este mensaje, Dios. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, así me despido y nos vemos en nuestra siguiente sesión Zoom. Cuídate mucho. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho.